Bienvenidos, gente linda. Esto es Fútbol entre Amigos. Hola, hola a todos nuestros amigos del canal favorito de YouTube, Fútbol entre Amigos. Perú, tierra de arqueros. Es una frase que escuchamos normalmente en nuestra patria. Y hoy tengo a 4 peruanos para comentar casualmente esa posición. ¿Quiénes han sido los mejores porteros de nuestra historia? Tengo como invitados hoy día a Miguel Siu, que ya nos acompañaba en algún programa anterior. Francisco Miranda, que está siempre con nosotros en el staff, y un invitado especial, a Gustavo Barnechea, reconocido periodista en el Perú. ¿Cómo estás, Gustavo? Darte la bienvenida a la participación en nuestro programa. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás, muchachos? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes, Francisco, Miguel también, para algo lindo que es hablar de fútbol con amigos, ¿no? Gracias, Gustavo. Desde ya agradezco tu participación con nosotros. Y bueno, para no entrar en muchas presentaciones y mucho más cosas, quiero ir a hablar directamente de lo que es el puesto del arquero. Sabemos que calificar acá a los arqueros, no solamente a los peruanos, ha sido siempre difícil por la mutación que ha tenido este puesto. Se dice que es uno de los puestos, o el puesto, que más ha variado en el tiempo. Bueno, yo sí coincido con esa idea. Creo que por muchísimas cuestiones que tienen que ver con tecnología, como por ejemplo en el caso del balón, que se mueve mucho más rápido, hasta cuestiones tácticas, como cómo han ido cambiando las formaciones defensivas, y bueno, y cuestiones mismas que tienen que ver con el entrenamiento y la técnica de los arqueros, ¿no? No solamente mantenerse bajo los 3 palos, sino también salir a achicar. Es un puesto que definitivamente ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, en realidad, incluso más allá de la técnica, de la forma cómo despejan, cómo agarran el balón, cómo se mueven dentro de su área, también físicamente, ¿no? Porque digamos ya desde hace 20, 30 años, ver un arquero de menos de 1,80 m, 1,85 m, pues es casi impensable, ¿no? Sobre todo en las ligas de mayor exigencia, ¿no? Entonces, cuando antes no era muy raro, pues ver arqueros chatos, digamos, ¿no? Pero ahora eso ya es tremendamente difícil, ¿no? Entonces, Gustavo, ¿qué te parece a ti? Tú nos comentabas alguna conversación que tuviste con arqueros profesionales, incluso. Que alguno me dijo que no había cambiado tanto. Para mí sí, es el puesto que más ha cambiado, coincido plenamente con ustedes. Y hoy día creo que para ser el mejor arquero de una liga, de un equipo, de un campeonato, hay que pelearla mucho más competitivo el puesto, más que cualquier otro. Bueno, arquero solamente hay uno en la cancha, no a veces te acomodas si eres jugador de campo en otra posición, sí, no eres 9, pero te ponen de falso 9, pero el arquero es el arquero. Y hoy día la pelota viaja a una velocidad mucho más rápido físicamente, lo que han comentado ustedes, físicamente, técnicamente el arquero ha tenido que mejorar. Técnicamente quizás es lo mismo, pero la fuerza del juego es tremenda. Pero sí, es el puesto más complicado. Elegir al mejor arquero, la mejor atajada de un campeonato hoy día es casi imposible. Antes tú decías, no, este arquero, esta jugada vale un campeonato. Hoy día todo es brutal. Ahora, son unos animales. Muchas que se les parecen, ¿no? Muchas que se les parecen. Ahora tú haces una atajada y al día siguiente o al minuto siguiente ya tienes otra igual o mejor. Sí, y todas de mucha fuerza, ¿no? Es tremendamente difícil ser arquero hoy día. Hay una cosa que yo quería agregar respecto al tema de la posición en particular. Y es que obviamente en el tema del fútbol de cada jugador está la parte física, la parte técnica y la parte mental, ¿no? Y para mí, personalmente, yo creo de que, claro, hay en las posiciones de campo puede decir sí, es más rápido, tiene mejor control de balón, etcétera. Y la parte mental obviamente juega un rol, pero yo creo que en el caso del arquero la parte mental probablemente sea en donde tiene la mayor influencia. De hecho, se dice de alguna manera de que los que han nacido para ser arqueros lo saben desde que pisan una cancha, ¿no? O sea, tú o quieres estar en el arco o no quieres estar en el arco, punto, ¿no? Hay que tener una forma de pensar muy particular y ser un poco loco, ¿no? Para estar en el arco. Ya lo puse en el primer lugar del ranking a Loco Quiroga, creo. Bueno, y en ese sentido, pues, elegir un ranking de los mejores, combinando lo que fueron las figuras del pasado, las míticas figuras del pasado, de las cuales nosotros no hemos visto, solamente hemos leído y tenemos referencias periodísticas, y algunos del hoy, de los cuales sí tenemos registros visuales y que nos ha sido mucho más fácil quizá calificarlos. De todos modos, hemos querido brindarles nuestra modesta opinión de a ver cuál consideramos, entre nosotros 4, una votación común, cuál consideramos que han sido los 5 mejores porteros de la historia de la selección peruana. Queremos comenzar con las menciones honrosas de un primer arquero que fue Otorino Sartor, del cual, Gustavo, tú tuviste experiencia, tú lo viste en vivo, tú gozaste de Otorino Sartor, y cuéntame, tú fuiste el que lo puso en el ranking, pero no entró entre los 5, queda en mención honrosa. Me fue difícil lo de Otorino Sartor, porque creo que hay un montón de arqueros en la lista. Para mí en el ranking dudé un poco entre Valerio y él, por ejemplo, para dar un poco de historia a la lógica de mi ranking.
pero yo creo que el fútbol tiene que ver mucho con las pasiones también, ¿no? Es un deporte que nos gusta por esto. Y Sartor está vinculado a mis emociones más intensas del fútbol. Claro, no basta para ponerlo en un ranking, pero también hay que decir que tuvo una trayectoria en clubes larguísima, hubo más de una década en distintos clubes chicos, ciertamente, pero una época en la que creo que tenía que ver con decisiones personales, con un hombre humilde, sencillo, como Sartor. Época donde no había grandes sueldos tampoco, ¿no? Donde no había grandes sueldos y podían darse el lujo de jugar en estos equipos más chicos, de repente. Y sin representantes también, ¿no? Entonces, claro, se quedó unas trayectorias largas. Yo lo vi en Chalaco antes de la Copa América, después lo vi en CNI, uno de los equipos que más recuerdo, pegados a la Copa América, que había sido el mejor momento de su trayectoria. Lo vi de viejo también, ya en los últimos años, y me quedé con, wow, qué buen arquero que era. Era un arquero de 3 palos, ¿no? De salir poco, muy seguro ahí, muy seguro de manos, salía bastante bien a los centros. Entonces le llaman el blindado, ¿no? Y era fuerte, era un arquero fuerte, sin ser un arquero recio, pues de tipo Asca, ¿no? A quien también vive ya de retirado. En pichangas, en esos partidos de homenaje, lo de Asca, me quedé impresionado viéndolo volar de palo a palo, debe haber sido un arquerazo. También me dio pena dejarlo fuera de mi propia lista. Pero bueno, eso es Sartor para mí. Una mezcla de un arquero muy seguro y muy clásico, con un arquero que nos dio una Copa América y que siempre los resultados, aunque son colectivos, tienen un valor, por lo menos en mi lista tienen un valor un poco los resultados deportivos del equipo donde estuvo el arquero. Bueno, sí, después de todo, el que te guste un jugador, un arquero, o no, o te deje de gustar, es cuestión sentimental, ¿no? Como tú lo has dicho, lo que alimenta más tus emociones, tus pasiones, es ese con el cual te quedas, o por lo menos es uno de los posibles candidatos a estar. Y también tenemos a Pedro Gallese, que le ha dejado emociones a Francisco, sobre todo. Bueno, a todos nosotros, por lo que fue la clasificación al Mundial. Yo creo que es importante que Gallese sea mencionado de todas maneras, ¿no? O sea, como bien dijo Gustavo, el fútbol es un tema de pasiones y para nuestra generación en realidad han habido 2 grandes momentos selección, ¿no? El final de los 70, comienzos de los 80, y luego volvemos nuevamente a la escena del fútbol sudamericano, ¿no? Con estas Copas Américas en donde tenemos buenas participaciones, la participación en el Mundial luego de más de 3 décadas. Entonces, Gallese, a pesar de que a nivel de clubes ha sido bastante irregular y nunca, digamos, ha sido gran ídolo en ningún club o nada así, en la selección sí representa para mí algo especial. Es un arquero que creo que, bueno, es un arquero actual, todavía lo vamos a tener por un tiempo. Ha ido mejorando muchísimo a lo largo del tiempo en el tema de su seguridad, por ejemplo. Era lo que comentábamos antes, ¿no? En la previa, era que ha ido recortando sus periodos de irregularidad desde que comenzó. Ha empezado a mejorar también en sus cortes aéreos. Creo que está mostrando muchísima valentía en muchas jugadas en donde tiene que poner el cuerpo. Sí, es un chico que definitivamente para mí merece estar en la lista, por lo menos en las menciones honrosas, y quién sabe, quizá a cada unos años podamos incluso subirlo más en la lista dependiendo de lo que suceda en los próximos años, ¿no? En el caso de Gallese también cabe destacar que es el arquero con más partidos en la selección. 75, ¿no? me parece que lo ha superado a Ibáñez también hace un par de años. Entonces, eso es mérito, como bien dicen, a cómo ha mejorado, ha evolucionado, ya, digamos, tiene menos lagunas y se puede decir que ya es un arquero confiable, ¿no? Incluso con varios partidos espectaculares, ¿no? En los cuales ha sido decisivo, ¿no? ¿Qué crees que le esté faltando de repente para llegar a este 5 histórico en el cual no ha sido considerado todavía por nosotros, al menos? No sé, porque de repente, digamos, ¿cuántos años más de carrera a nivel top le queden? Unos 3, quizás. Tiene 31 años, los arqueros normalmente se retiran en los mediados de los 30, tal vez un poquito más. Claro, entonces digamos que coja un equipo un poco más fuerte o digamos otra participación así superlativa con la selección, quizás creo que no llegue, ¿no? Como para darles impulso. Pero quizá la clasificación a un nuevo mundial. No mundial, no, posiblemente, pero yo creo que podría estar en un segundo grupo de los mejores arqueros, ¿no? Digamos, debajo de los tops, ¿no? Este año fue elegido por la hinchada acá en Estados Unidos como arquero All-Star de la MLS. Recién tiene una temporada con el Orlando City y yo creo que va a tener ahí por lo menos una o dos más. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, otro que se quedó en el tintero fue el viejo Valerio. Valerio, en realidad, bueno, llegó aquí ya era veterano, pues más de 30 años, había desarrollado la mayor parte de su carrera en Argentina, en Bolivia, y bueno, cuando llegó acá al conocido, recordado Cipesa, pues causó bastante sensación, ¿no? Porque, digamos, era un arquero que muchos de generaciones nuevas no habían visto, ¿no? En el sentido de que era bastante completo, inteligente, sabía manejar su área, organizaba los contraataques rápidamente. Entonces, y era bastante ágil todavía, ¿no? Podía
daba su talla también llegar a tiros en las esquinas, ¿no? Entonces, causó bastante sensación, ¿no? Justo en esos años 93, 97, digamos que fue el arquero número 1 acá en el Perú. Y eso terminó provocando que se trate de nacionalizarlo, ¿no? Ya que había falencias en el arco, en la selección, ¿no? Muy recordado también por su campaña en Cristal, ¿no? El campeonato, la Copa Libertadores que Cristal quedó subcampeón. Entonces, era un arquero que causó sensación, ¿no? en su Valerio es, digamos, uno de los más fuertes de esta segunda época de los arqueros del fútbol peruano, porque si queremos recordar, ir un poco con la historia, tuvimos grandes arqueros en la década de los 40, quizás 50 también, donde se hablaba del Perú tierra de arqueros, y después empezaron a desaparecer y empezamos a nacionalizar arqueros, ¿no? Se quiso nacionalizar a Ballesteros, al final no se pudo, se logró con Ramón Quiroga, después vinieron otros como el Valerio que estamos mencionando, Oscar Ibáñez, Juan Carlos Uxuc. Sí, sin duda. Yo no sé si Rubiños fue el que nos invitó a nacionalizar arquero después de la actuación en México 70, ¿no? Entre Rubiños y Chicho Uribe, que tapó en las eliminatorias 73 y que fue muy criticado también por un gol que nos hace Chile de larga distancia en la clasificación para Alemania 74. Ya Ballesteros ya estaban Quiroga y Ballesteros en el Perú, había venido Verdelli también, que es otro de los grandes arqueros que yo vi en el campeonato local, que vino a Defensor cuando el Defensor sale campeón en el 73. Néstor Verdelli, que después fue entrenador de arqueros del Memo Ochoa, creo que sigue estando en América, en el puesto. Y bueno, se dio que comenzamos a traer arqueros. No era un puesto que se traía tanto en el extranjero, en el fútbol peruano, no se traía muchos extranjeros para el arco. Y a partir de los 70 sí, y se les trató de nacionalizar a todos, y teníamos tan poco nivel de arqueros que sí, pues esta frase de tierra de arqueros quedó rápidamente en el olvido, y comenzamos a buscar soluciones con arqueros importados, ¿no? Bueno, que se quedaron en Perú. El viejo Valerio, recordemos, fue suplente de El Loco Gatti y de Ubaldo Matildo Fillol en Argentina. De ellos aprendió muchísimo, y quizás no viene incluido, al menos por mí, en un top histórico de nuestros arqueros nacionales, porque llega tarde, llega con 35 años al Perú, después defiende la camiseta nacional, más o menos comenzada, creo que al año siguiente, y pues no termina de hacer una carrera grande como peruano, ¿no? Sí. Yo lo que digo, José, es qué tan bueno tiene que haber sido Valerio para que en esos pocos años en Cipesa y Cristal y esa eliminatoria con el Ciego en la selección esté en este ranking, ¿no? Así es. O sea, Solamente en Perú, su trayectoria básicamente afuera, y es uno de los mejores arqueros peruanos de todos los tiempos. Era realmente muy bueno. solamente 17 partidos con la selección, pero como bien dice Gustavo, o sea, bueno, entre el Mundial del 82 y el del 2018 hubo ese momento para las eliminatorias de Francia que realmente por un momento nos levantaron, ¿no? Y bueno, y definitivamente estuvimos así de poder clasificar. Y sí, pues es parte de ese equipo que nos hizo vibrar, ¿no? Bueno, como habíamos comentado, ¿no? Del Perú de tierra de arqueros en la década de los 40, quiero mencionar otro nombre que queda en la lista como honroso, que también fue un grande del arco, y me sorprende, la verdad, que no haya sido considerado entre los 5 primeros. Es José Soriano, que fue arquero de la máquina de River, fue capitán incluso de la máquina de River, logró irse al fútbol argentino después de haber pasado por el Alfonso Ugarte de Chiclín, directamente de provincias, no jugó por ninguno de los grandes del Perú, no estuvo ni en Alianza, ni en la U, ni en Cristal, se fue directamente a la Argentina hacia Banfield, del cual ahora es ídolo, pasó a River Plate, dicen que le ofrecieron un cheque enorme, él pidió un cheque enorme para no pasar de Banfield a River, para no ser contratado. Sin embargo, al día siguiente se le presentaron con ese cheque, con la enormidad que pedía, ¿no? Pensando que era una broma, pero al final pasó a la máquina de Di Stéfano, de La Bruna, de Pedernera, Lustó, Rossi, de todo ese equipazo de los años 40 de River. Fue capitán, fue uno de los ídolos y está considerado entre los 10 mejores extranjeros de River y entre los 100 mejores extranjeros del fútbol argentino. Corrígeme, pero creo que la historia es que él participa como arquero de Perú en la Copa América del 42, ¿correcto? Y creo y gracias a eso, ahí es partido, porque era el suplente. Lo ven, les gusta y por eso es que recibe esta invitación. Así es. Él era suplente de Juan Honores, de don Juan Honores. Y bueno, por esta actuación lo llaman. Casualmente era un partido contra Argentina, donde él jugó, y llega pues al fútbol argentino a descollar, porque no era fácil llegar al fútbol argentino, donde en los años 40 se practicaba el mejor fútbol, no solo de Sudamérica, sino tal vez del mundo, y él logró brillar con luz propia, siendo un humilde provinciano que llegaba
desde el Perú, ¿no? Oye, es un honor en realidad cuando buscas sobre la historia de la máquina y ver en la lista de los que son considerados integrantes de ese equipo, ¿no? Ver la banderita peruana y el nombre de Soriano al costado, ¿no? Así Claro, es. digamos, Sí, de hecho es uno de los grandes equipos de la historia del fútbol y haber sido capitán, ahí te habla mucho de él, ¿no? Te habla muy bien, además. ujú. Sí, es de esos arqueros pues, que hay que hacer una lista, ¿no? Y cuando uno hace rankings, yo no sé si a mí les pasa a ustedes lo mismo, se sufre más de lo que se disfruta, porque ves muchos que van quedando fuera y dicen, no, pero este tiene que estar acá, ¿no? Claro, te quedas al final tienes que elegir, y elegir siempre, decía Octavio Paz, el poeta mexicano, que toda elección es un error, ¿no? Porque deja siempre algo de lado. Soriano puede ser este ejemplo, ¿no? Sí, bueno, pues como anécdota queda que Soriano empezó jugando en el colegio incluso en su pueblo natal, como de medio centro, defensivo, con un accidente que tuvo rompiéndole la pierna a un compañero, decidió nunca más jugar, nunca más marcar e irse al arco, no dejar el fútbol, sino irse al arco donde no podía lesionar a nadie. Es una anécdota que hay de José Soriano, ¿no? Eso va de la mano con su sobrenombre, ¿no? El caballero del deporte. Claro que Conocido sí. como el caballero del deporte. Sí, Bueno, entramos al top, o Miguel, ¿tú quieres decir algo? Sí, bueno, rápidamente nada más sobre Soriano, comentar que es, bueno, quizás uno de los pocos arqueros que en su momento de mayor brillo, digamos a mediados de los 40, podría ser considerado entre los mejores del mundo en su puesto, ¿no? En su propia época, ¿no? Pero también mencionar que su carrera en sí fue muy corta, ¿no? O sea, se retiró joven, a los 26, 27 años casi, y en Perú, en Lima, mejor dicho, casi no se le vio, pues, ¿no? Como bien decían, tapó en provincia, era un arquero bueno, nació en Chiclín, solamente reforzó a unos equipos acá de Lima en alguna gira y prácticamente con la selección lo contrataron afuera. Entonces, casi no hizo carrera en la primera y en Argentina, pues, tuvo una carrera de 5 años, digamos. Entonces, se podría considerar que su carrera deportiva fue corta, ¿no? Algo Corta, pero sobresaliente. Como lo que se dijo de Valerio, ¿no? Que aquí se le vio pocos años, ¿no? Entonces, podría ser el mismo caso también de Soriano, que digamos, tuvo una carrera corta, ¿no? Entre comillas. De hecho, tuvo solo 5 partidos en la selección, según yo tengo el registrado. Pudimos gozar muy poco de este gran arquero, que quizá lo hubiéramos aprovechado un poco más. Pero habían otros grandes arqueros en esa época, como mencionamos. El Perú en esa época era tierra de arqueros, y en nuestro top, pues, el número 5 de la lista es uno de esos arqueros, es Rafael Azca. Sí, bueno, justo lo mencionó Gustavo al inicio del programa. Y bueno, sí, digamos, con Azca, digamos, se podría decir que se cerró ese ciclo de esa famosa frase, ¿no? De Perú, tierra de arqueros, ¿no? Que más o menos fue desde los 30 hasta los 50, ¿no? Y de ahí ya vino un bache. Entonces, y curiosamente, justo por esas épocas, los 50, es que llegaron también los primeros arqueros extranjeros a tapar acá en el Perú. Vino Riquelme, paraguayo, que fue campeón del Sudamericano en 53. Que estuvo en Alianza, ¿no? Sí, ajá, en Chalaco, creo que Y en estuvo. Chalaco también. En Alianza y en Chalaco, los dos. Sí, hubo un arquero argentino también que luego fue a México, que también estuvo entre los mejores. Aquí solamente tapó un par de años. Y bueno, pero Azca en sí hizo una carrera bastante larga, algo difícil para esa época, que en realidad la mayoría de jugadores se retiraban a los 30, ¿no? Ya cuando estaban ahí cerca ya le decían que eran viejos, y él duró hasta los 36, 37 años casi, con la selección también, ¿no? Entonces, incluso tuvo buenas actuaciones. Se le recuerda sobre todo por el Sudamericano del 59, en el cual fue elegido el mejor arquero de ese campeonato. En el 57 y 53 también tuvo actuaciones muy destacadas en la selección. Entonces, se puede decir que digamos, para su época fue de los mejores arqueros en Sudamérica, ¿no? Entonces, uno de los arqueros que obtuvo el primer campeonato del Sporting Cristal, ¿no? Cuando pasa a llamarse de Tabaco a Sporting Cristal, en el 56. Sí, es el primer campeón de Cristal. Exacto, es el portero titular de Cristal. Es creo el gran arquero de la década del 50, Azca. Sí, a fines del 40 y principios del 50. Sí, pero en la década del 50 ese consolida, es el arquero de la selección, es el indiscutible arquero de la selección. Compite hacia el final de la década con Dimas Segarra, creo que ni lo hemos mencionado en la lista, pero que también era muy querido, todas las eliminatorias del... Eran dos arqueros gigantes, ¿no? Sí, claro, eran dos muy fuertes y además comparados en su momento muchísimo por la rivalidad que ya comenzaba a existir entre Cristal y Universitario, que era un equipo joven que comenzaba a ganar unos títulos que nadie esperaba. Y tuve la suerte de ver a Azca, partidos veteranos ya de algunos de estos partidos de homenaje, jugando en un colegio en las típicas canchas que eran, el área y el centro de la cancha eran de tierra y el gras estaba por los costados, ¿no? Estas canchas típicas de fútbol peruano,
que probaban que no jugábamos tanto por los extremos, creo, porque lo que se gastaba era esa zona de la cancha. Y lo vi, me quedo así como una imagen de Asca volando de palo a palo, pero a los 50 y tantos años. Era y gigante, con esa sensación de qué arquero debe haber sido este señor, ¿no? O sea, debe haber sido un monstruo, un arquerazo. Físicamente impresionante. Una de las características de Rafael Asca era esa, pues, ¿no? Era sus salidas a cortar centros, que dicen que con una mano salía a cortar los centros, descolgaba los balones. Era una mano gigante, de basquetbolista de la NBA, ¿no? Claro, con una mano nomás agarraba la pelota. Incluso también se recuerda bastante la eliminatoria del 57 con Brasil. Perdimos esa clasificación por un gol de tiro libre. El gol de Fola Seca de Didi. Claro, ya Asca fue la figura excluyente en esos dos partidos. Prácticamente los brasileños, con el equipo que sería campeón mundial un año después, no podían batirlo, ¿no? Entonces trataban de todas las maneras de hacerle gol y no podían. Fue una barrera infranqueable tanto aquí como en el partido de revancha en Brasil. Y hay que mencionar que Rafael Asca fue el arquero y capitán de ese famoso partido que Perú le gana en el 59 a Inglaterra, por 4-1. Es otra de las grandes actuaciones de Asca y en general de todo el combinado nacional, que pues terminaron reinventando el fútbol después de ganarle a los inventores ingleses. Bueno, otro de lo que consideramos en nuestro ranking, entre los 5 mejores, en el cuarto lugar fue a Ramón el Loco Quiroga. Francisco, tú recuerdas lo que fue el Loco Quiroga para nosotros, el arquero de nuestra niñez, ¿no? Exacto, sí, pues en realidad el Loco es tremendamente recordado, ¿no? Sus participaciones con la selección en los 70s, comienzo de los 80s, esos 2 mundiales que fueron de lo último que tuvimos hasta hace poco. Y sí, pues tenía muchas peculiaridades, ¿no? Y ese apodo fue bien ganado, ¿no? Porque en realidad hacía cosas que sacaban de cuadro a todo el mundo, esas salidas fuera de su área, una personalidad única la del Loco. Pero más allá de eso, o sea, un tremendo arquero, ¿no? Era realmente un gran atajador. Quizá era la mayor virtud del Loco, pero me da la sensación de que esas salidas, esa valentía que tenía, esas arriesgadas y no jugar tan bien con los pies, causaba cierta inseguridad, que el Loco la hace, no la hace. Era Loco realmente conchudo, ¿no? Quizás sea la expresión más que lo... Es difícil decirle el conchudo Quiroga, pero le encajaría mejor que el Loco Quiroga. Porque como tú dices, José, no sabía con los pies. De hecho, la pichanga te ríes de él porque no la toca bien, y el tipo se iba hasta la mitad de la cancha, siempre jugaba adelantado, pero tenía una cosa... Bueno, hoy día Francisco hablaba de la mentalidad en el fútbol, ¿no? Que hoy día todos la tienen. En esa época se hablaba de personalidad, porque eran uno que otro que tenía la cabeza muy, muy fuerte. El Loco era de esos. El Loco creía que le ganaba a todo el mundo siempre. Nunca tuvo miedo de que podía ganar un mano a mano, de que iba a atajar un penal. Esa mentalidad también me impresionó mucho. Yo era hincha del Loco desde principios de los 70 cuando vino a Cristal, la primera etapa antes de que se regresara a Argentina. Viene de Rosario Central, ¿no? Que era de Central, viene a jugar una Copa Libertadores contra Cristal, justamente contra Universitario, con Boca, una famosa bronca de Cristal y Boca, del año 71. Claro, ahí, me voy a recordar. Y viene ahí, al poco tiempo se queda en Cristal, y yo me acuerdo del Loco de los 70, 73, ¿no? Cuando está en Sporting Cristal. Y entonces cuando se comienza a discutir si podía ir a la selección en el 7-7, en la eliminatoria del 77, porque era nacionalizado, venía todo el tema de Ballesteros de antes. No teníamos estar discutiendo esto, era Papelito Cáceres, Acasuso, no estaba Sartoria, que era el que yo elegido hace un rato, González Ganosa, olvídate, era Quiroga o Quiroga, ¿no? Y bueno, finalmente, primó la cordura, dejaron que jugara Quiroga, juega una muy buena eliminatoria y un mundial espectacular, una primera fase de mundial espectacular, ¿no? Después ya sabemos lo que termina pasando con Argentina, pero... Que quizás es la parte triste del tema, ¿no? Porque a pesar de todo lo bueno, estas 2 goleadas en ambos mundiales, ¿no? Contra Argentina y contra Polonia, con goleadas. Ponen la parte negra dentro de la historia de su carrera con la selección, ¿no? Pero de lo cual no tiene mucha culpa, ¿eh? Si ven los partidos... Sí, especialmente el de Argentina, si tú ves los goles, probablemente el único en el cual él pudo haber tenido alguna responsabilidad fue el último gol, me parece, pero realmente no tuvo nada que hacer, ¿no? Lo acribillaron de todas maneras, ¿no? Sí, pasa con los arqueros, ¿no? Que come goleadas y rara vez son... Pasa de héroe a villano en segundos, ¿no? Sí, pero es indiscutible la trayectoria que llegó a 2 mundiales, eso quiere decir que estuvo mucho tiempo en la selección. Se quedó un tercero, como el Loco siempre dice, le presté el arco a Casuso, le metieron 3 goles en 15 minutos en Chile y nos fuimos del Mundial del 86, si no también llegábamos, ¿no? Él volvió en el partido contra Chile de vuelta, ¿no? Después del desastre que había significado el partido en Chile. Juega Casuso al principio del partido en Chile, ¿no? Y claro, cuando el Loco ya nos había metido 3 goles en media hora, no me acuerdo cuánto, pero fueron 3 goles casi seguiditos los que le hacen a Casuso, ¿no?
Sí, 4-2 terminó el partido, pero el loco era muy bueno. Estábamos recordando, viendo videos, ¿no, Francisco? Miguel, viendo a salir hasta después de media cancha, hacerle un foul a Lato en el Mundial del 78, la bronca contra el Cosmos. ¿No, ¿no recuerdas, Gustavo, la bronca contra el Cosmos? Claro que sí, cuando Perú jugó con guantes, que en realidad no eran guantes sino medias, ¿no? Que se trepa en el árbitro, el loco Quiroga, ¿no? No, era loco era un personaje. Que creo que más que su condición era desgarbado, no era rápido, pero reaccionaba muy bien. Y además era bajito. Era un arquero bajo. Justo hace poco me lo encontré aquí en el parque, al frente de mi casa, vive por acá cerca de mi barrio, y me lo encontré, estaba con su esposa, estuvimos conversando un rato. No es un tipo muy alto, y tampoco es un jugador veloz, fuerte, nada. Lo que pasa es que era vivísimo, era muy vivo y muy rápido. Entonces te tapaba penales, era un gran atajador de penales, no solamente el de Escocia, con Cristal tuvo muchos, porque te adivinaba las cosas, reaccionaba muy rápido y se daba cuenta de todo antes de que pasara. Es decir, daba la sensación de que Quiroga pensaba por el delantero. Era un arquero que te podía ganar un partido simplemente con labia. Era tan hábil hablando. Yo recuerdo, Miguel, tú debes acordarte de una semifinal del 85 en un regional Alianza un clásico, una definición por penales donde él tiene un entredicho, unas palabras con González Ganosa, casualmente, que lo acabamos de mencionar, que antes de los penales lo llama Micio. Lo llama Micio y le baja totalmente la moral a González Ganosa. Le decía, pues no arrugues, a ver, negrito, ¿no? Así en buena onda. Le decía, no arrugues, a ver si te atreves a patear un penal. González Ganosa no pateó ningún penal. El loco Quiroga sí pateó, y no fue el último, sino fue entre los 5 primeros penales. Creo que hicieron como 20 y tantos penales, creo, de una definición bien larga, ¿no? Pero bueno, sí, esa era, digamos, la característica, como menciona Gustavo, que lo resalta más, era la agilidad mental, su viveza, ¿no? Entonces, él estaba, digamos, siempre antes de la jugada, ¿no? Y atajando también era muy bueno, a pesar de su baja talla, digamos, el físico que no te decía que fuera un físico de arquero, digamos, de un atleta, pero era ágil, ¿no? O sea, podía llegar a balones difíciles, y en su época estuvo muy bien considerado, ¿no? Cuando, como decían al comienzo, vino aquí a Perú cuando Ballesteros estaba en su apogeo, y destacó también rápidamente Quiroga, tanto así que el vigente campeón de la Copa Libertadores, Independiente, lo llama para que regrese, ¿no? Y sea el arquero titular de Independiente. Y luego, cuando juega el Mundial de Perú, en la primera rueda, hace un récord de 13 atajadas, ¿no? En un solo partido, que se mantuvo vigente como 30 años, hasta hace el Mundial pasado, creo que recién rompieron ese récord, ¿no? Que lo tenía Quiroga. Y esa primera rueda fue uno de los mejores arqueros de... Ese fue el partido contra Escocia, ¿no? ¿O contra Holanda? Contra Holanda. Holanda fue 0-0 con Holanda, ¿no? Sí. Fue una barbaridad de loco. Sí, en esa primera rueda de la famosa mejor volante del Mundial que tuvo Perú, Quiroga también estuvo entre los mejores arqueros, ¿no? Hasta esa primera fase, ¿no? Junto con el sueco Hellström y Fillol, ¿no? Entonces, luego, bueno, tuvo la mala suerte de las goleadas, que prácticamente la defensa lo vendió. Y igualmente contra Polonia, ¿no? Fue que vinieron goles también muy rápidos, y bueno, fue, como dicen, una mancha, ¿no? en su carrera, de todo lo bueno que hizo. Y fue Hay una anécdota, muchachos, una anécdota de las vivezas de Quiroga, que me acaba de acordar. No sé si usted se acuerda de un delantero de la U que se llamaba Germán Garagay, creo que era. Germán Garagay, sí. Germán Garagay, ¿no? Él jugaba por CNI, el loco, al final de su carrera. En el 84, me parece. Sí, y se le vino en una contra, Garagay solo contra el loco, fuera del área, Quiroga como de costumbre, y Quiroga silba como si fuera árbitro y le comienza a hacer señas a Garagay que habían cobrado posición adelantada, ¿no? Y Garagay se voltea, mira, no sabe qué pasa, para la jugada, y el loco sale le roba la pelota y sale cagándose de risa, pero no era... y arruinó o sea, Garagay debe soñar con Quiroga porque nunca más volvió a jugar después de eso, ¿no? Que lo comió. ¿Esa fue la definición? Martínez era mudo al costado de Ramón Quiroga. Dime, ¿esa era a la que te refieres, la definición que hubo entre CNI y la U por cupo de la Copa Libertadores? Sí, ¿no? Sí. Sí, que al final gana la U, creo, ¿no? Qué buena anécdota, qué buena anécdota. Pero a Garagay lo mata, lo retiró del fútbol. Lo retiró. Después, bueno, había visto recientemente un video de loco que en el partido contra Uruguay, ¿no? Que sale a cortar con los pies, la domina, avanza, parece que va a dar un pase a algún delantero y la termina reventando al costado, ¿no? Al lateral. Era súper divertido como arquero. Un caso aparte. Sí. Bueno, para continuar, Quiroga tuvo 40 partidos a pesar de ser nacionalizado, 40 partidos con la selección, y quiero continuar con otro nacionalizado en este top 5 de los peruanos. Es otro argentino, y nos estamos refiriendo a Óscar Ibáñez. Estás muy cerca de Óscar Ibáñez, Gustavo. Sí, tengo una buena amistad con él de muchísimos años. Óscar es nacionalizado, pero es un peruano, porque vino muy chico, bueno, habla como argentino todavía, ¿no?
pero vino muy chico al Perú, vino joven, y prácticamente toda su carrera la hizo en el Perú, desde Manucci, y entonces estuvo muchos años en selección, tanto que durante hasta Gales ha sido el arquero con más partidos en la selección, y 50 partidos con la selección. Sí, y no se quiso retirar nunca, ¿no? Seguiría jugando hasta ahora, creo. Se retiró igual que Valerio Viejo, pero vino, a diferencia de Valerio, vino más joven al Perú, y estuvo mucho más años. Llegan al mismo año, Gustavo, en el 93. Sí, Él para Manucci y en el 93 va Valerio al Cipesa. Curiosamente, Ibáñez, que es un gran ídolo de la U, llegó para Alianza, ¿no? Y lo tuvieron de suplente, no le llegaron a firmar contrato, trajeron otro arquero uruguayo, ya no me acuerdo el nombre, y Ibáñez se fue a Manucci y terminó quedándose en el Perú. Creo que Ibáñez, a ver, lo primero que uno se acuerda de él es su capacidad para achicar, ¿no? Claro. En la chica era notable. Desde Quiroga no había aparecido otro arquero con esa capacidad. Valerio también tenía mucho de eso, creo que Ibáñez lo mejoró. Y la otra cosa que tenía era su regularidad. Es decir, yo he visto a Oscar tapando con el dedo roto y partidos de la U intrascendentes, de mitad de tabla, pero el tipo estaba ahí. Y entonces tuvo también récords de continuidad en el arco, ¿no? No creo que hasta hace poco era el arquero con más partidos consecutivos en el fútbol peruano, creo que alguien lo ha batido por ahí. Pero se pasó 3 años sin dejar el puesto. Al ser suplente de Ibáñez puede haber sido terrible, ¿no? ¿Alguien recuerda el suplente? ¿Alguien recuerda el suplente de Ibáñez en Universitario? No, sí hay varios. Rafa Quesada, por ejemplo, fue uno de sus suplentes que después fue su preparador de arqueros. Lo llevó Oscar al Cusco y es un tipo extraordinario. Y él contaba pues, que ya al viejo lo había lesionado y todo. Después decía, esta es la mía, ¿no? Al principio voy a jugar el fin de semana. Y el viejo atajaba el fin de semana y estaba entero ahí, ¿no? Entonces tenía esa mentalidad de sacrificio, de entrega, de entrenamiento que le permitió esa continuidad y que por eso para mí termina siendo de los mejores, porque por rendimiento en la selección es bueno, la continuidad del partido lo dice, y en la U la cantidad de temporadas que tuvo, y luego se va a Cienciano, y en Cienciano logra los únicos títulos internacionales, bueno, él y el resto del equipo, por supuesto, los únicos títulos internacionales del club, para equipos peruanos. Yo creo que la trayectoria de Oscar es la mejor de lo que yo vi. Además coincidió con una época en la que yo veía mucho fútbol, comentaba, entonces es probablemente de todos estos el arquero que más partidos he visto, ¿no? Sobre todo Sí, Ibáñez definitivamente, bueno, para los que somos cremas, pues un arquero inolvidable, ¿no? Por el tri. Pero una cosa que yo quería mencionar, y Gustavo mencionó la palabra entrenamiento, y yo creo que hay un tema con Ibáñez que es de los primeros arqueros en donde se empieza a ver la parte técnica del ser arquero. O sea, de alguna manera, bueno, estamos hablando pues de una lista enorme de arqueros que son buenos y que todos han tenido capacidades de arquero, pero en el caso de él se nota claramente un tema de técnica, de estilo, ¿no? El tema de la chique no es una cuestión que solamente se da por instinto, ¿no? Es un tema que uno tiene que aprender a hacer, hay una forma de hacerlo, ¿no? Creo que eso es importante de resaltar. Y se ve, ojo, en Galese, ¿no? Sí. Se ve hoy en Galese. Ya es otro nivel de entrenamiento. Realmente el fútbol, pues a partir de los 90s, comienza a cambiar de una forma tremenda en ese aspecto en particular, ¿no? El tema de la preparación física, el tipo de entrenamiento, etcétera, ¿no? ¿Recuerdan el partido con Paraguay, el penal a Chilaver? Sí, claro. Qué lindo ver a Perú ganando 2-0. Es el partido del gol del Chorri, del Te Amo Perú, y que están ganando 2-0. Termina tapándole un penal a Chilaver y tapándole la boca, ¿no? Sí, claro, fue importante para consolidar ese resultado. Yo lo que me acuerdo de Ibáñez, y siempre se lo saco en cara, porque yo soy hincha de Alianza, no soy fanático, pero nunca me gustó que se trepara en el arco sur a celebrar su título en Matute, ¿no? Estuvimos ahí, ¿te acuerdas, Gustavo? Sí, estuvimos claro, ahí claro. ese día. Claro, me pareció muy faltoso de su parte, pero bueno, como arquero pues es indiscutible. Sí. Mira, a pesar de los años, esa es la imagen que yo recuerdo de él. Y otra definiendo contra Farfán con capa de técnico, un campeonato también. Bueno, recuerdos que uno no quisiera tener, porque yo también soy aliancista. Pero sin embargo, eso es lo que hizo grande a Oscar Ibáñez en nuestras canchas, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, avanzamos con los que siguen, porque vamos al número 2. Y el número 2 tenemos un arquero del recuerdo. Es don Juan Honores. Los mencionamos cuando hablamos de Soriano. Dijimos que es siempre difícil hablar de esas figuras emblemáticas antiguas de los 40, de los cuales no se tiene mucha información y nos basamos mucho en las crónicas periodísticas, en lo que hemos leído y en las deducciones que podemos sacar. Entre eso, leemos que Juan Honores fue un gran destacado arquero en el fútbol argentino también en los años 40, donde mencionamos que ya era muy difícil llegar.
ídolo de Newell's Old Boys, uno de los arqueros con mayor cantidad de partidos, creo que era el arquero con mayor cantidad de partidos hasta Justo Villar, no estoy seguro, pero 89 partidos tuvo. 89 partidos con Newell's, una barbaridad, ídolo de los leprosos, y bueno, titular en Copas Américas, dejando de lado al mítico Mago Valdivieso, dejando de lado a Soriano en la Copa del 42, en la Copa América, se consolidó en el arco, y bueno, tiene el campeonato crema en el 39, ¿no? Sí, con estos arqueros leyenda, ¿no? Míticos, que uno no ha visto jugar, se hace muy, muy difícil el tema, pero es innegable, ¿no? Uno hace su investigación y lee diversas fuentes, gente que definitivamente sabe mucho más de fútbol que uno, y todos repiten lo mismo, ¿no? Y esos nombres salen. El nombre de Honores es uno de esos nombres, pues, que es imposible dejar aparte, ¿no? Claro, es como el caso de Quiroga, uno de los primeros locos, ¿no? En el puesto. Tiene un montón de anécdotas en las que él un poco quería mostrar su viveza, ¿no? Su chispa, y incluso a veces, por decir, venía un arquero, venía un ataque, tomaba la pelota, y ante el delantero que iba retrocediendo se la daba, ¿no? Se la tiraba a la espalda, toma, y antes de que agarre la pelota, él la recuperaba al toque, ¿no? Entonces, tenía esas cosas, no sé, era muy ágil, rápido, de mente. Era espectacular, ¿no? Era un claro. jugador espectacular también, digamos, como Quiroga, lo mencionaste. Ajá, y digamos, y esa época de la viveza, digamos, de la rapidez, de la palomillada, se cuenta que se la quitaron en Argentina, ¿no? Queriendo hacer una de esas jugadas, el argentino pues se avivó más y le metió gol. Entonces vino el capitán de ese equipo y le metió una cuadrada brava, pues, ¿no? Entonces ahí como que se volvió un arquero más serio, entre comillas, ¿no? Pero en general estuvo muy bien considerado, como dicen, ahora, en esta época pues ya se puede ver montones de datos, de cosas en internet, y uno puede ver, digamos, reportes de épocas antiguas, y en esa época estaba, o sea, en la selección estaba muy bien considerado, ¿no? Fue digamos, entre los mejores arqueros en varios sudamericanos. El sudamericano del 42, donde tuvo de suplente a Soriano, en el 39, donde Perú campeona, en el 37 también, ¿no? Entonces, son 3 campeonatos en los cuales estaba considerado entre los arqueros top de Sudamérica, ¿no? Que es, mientras Honores, discúlpame, Miguel. Muy difícil, ¿no? Decía, mientras Honores estaba en el Newell's, del 41 y el 43, del otro lado estaba Soriano. Eran dos que se peleaban el puesto en la selección, y dos que también se peleaban entre el mejor arquero, es el mejor arquero en Argentina. Bueno, yo tengo la imagen de que Honores era muy simpático, tenía estas cosas, era carismático, entonces... otro provinciano, ¿no? Otro provinciano. Sí, de acá cerca nomás, ¿no? De Ascope. De Ascope era, ¿no? No sé, estaba con la idea que era Chancay, pero no, sí, bueno, del norte igual que Soriano. Lo que pasa es que yo lo vi en algunas entrevistas Honores, no lo vi jugar, mi corazón. Y era simpático, un hombre simpático. Yo creo que eso tiene que ver mucho también con cómo se contaban las historias de su época. Porque básicamente lo que tenemos es historias de periodistas peruanos. Siempre tenemos este tema de nacionalismo, de que esto es lo mejor, y entre los mejores arqueros del campeonato, y tú lees el periódico paraguayo y ni lo mencionan, ¿no? Y te vas a otro lado y no está, y ves la estadística del campeonato y no fue tan bueno, ¿no? Pero claro, tiene la Copa América del 39, que eso es un logro indiscutible. Pero era una época donde todavía la especialización del puesto, ya eras arquero y te reconocías jugar siempre en la misma posición, no había desarrollado tanto como en los 50, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de Asca, por ejemplo, que era ya un arquero completo, que sabía muchas cosas, y entonces al puesto le agregaba muchos valores personales, ¿no? Honores era eso, este tipo con esta personalidad, esta forma de ser, esta viveza que lo metía en el corazón de los hinchas y de los periodistas, que tampoco eran grandes especialistas en la época, ¿no? Y entonces eso te hace distinguirte del resto. Yo creo que Honores tuvo esa gran virtud, que en su momento, en esta época de 40, donde se inventa la frase de tierra de arqueros, él es el arquero que queda atajando en la selección por sobre otros muy buenos y con muy buenos comentarios también, ¿no? Pero tampoco tiene, en la década de 40 no tiene nada notable, ¿no? Lo de Newell's es importante, pero notable no tiene, ¿no? Entonces después de la Copa América del 39 que la gana, que es suficiente para tenerlo en este ranking, lo que tiene es más crónica a favor que realmente estadística o data incontrastable, ¿no? Sí, bueno, de los datos que podemos tener es poco, ¿no? Francisco, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, aparte de eso, bueno, participó en 4 Copas Américas, me parece que del 41 y 42, Perú quedó en 4º lugar. Hay una anécdota, bueno, no es una anécdota en realidad, sino hay un hecho que dice mucho, ¿no? En la Copa América del 39, Valdivieso todavía estaba entero, ¿no? Y el entrenador prefiere ponerlo a Honores como titular, cosa que
generó mucha sorpresa, lo cual dice que definitivamente pues el tipo tiene que haber tenido algo especial, ¿no? Bueno, de hecho puede estar relacionado con el hecho de que haya ganado justo inmediatamente antes o haya estado teniendo una muy buena performance con la U en ese campeonato que ganan el mismo año. Y Valdivieso creo que ya medio lesionado al 39, pero claro, es lo que yo les decía hace un rato, se impone sobre los arqueros de su época. Entonces, desde el 37 fue el titular, ¿no? Y destacándose incluso mucho antes, ¿no? En las primeras giras del Alfonso Ugarte, que venía incluso le ganaba al famoso Sport Boys, ¿no? De esa época. Creo que era el único equipo que, mientras Alianza y la U sufrían, los Diablos Rojos de Chiclín le paraban el macho, como decís, ¿no? Al Sport Boys. Pero no a ver, ese equipo de los Diablos Rojos jugó en primera en el 67, ¿no? Cuando se acaba de pegar el descentralizado, ¿no? Claro, gana la Copa Perú. Claro. Pero claro, no es el equipo eran equipos que hacían giras provinciales a Lima, ¿no? Se le veían 3, 4 partidos en el año, ¿no? Sí. Bueno, y tú mencionaste, Miguel, ya lo adelantaste, el número uno de nuestro ranking, no, creo que no podía ser otro más que el Mago Valdivieso, el mítico arquero aliancista de los años 30, mundialista, jugador arquero de las Olimpiadas de Berlín, en fin, todo eso hace un misticismo alrededor del Mago Valdivieso. Claro, sí, bueno, ahí, digamos, a pesar que ya habían buenos arqueros antes de él como que rompe el molde, ¿no? Entonces, lleva el rol de arquero a un nivel nunca antes visto, pues, ¿no? Que prácticamente se vuelve una de las estrellas del equipo, ¿no? En este caso de la Alianza de los 30, ¿no? De Manguera Villanueva. Era una estrella a la altura de Manguera, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente, que eso era algo totalmente nunca antes visto, ¿no? En Perú. Y no solamente acá en Perú, no solamente aquí a nivel local, sino afuera también destacó en la famosa gira que se hizo a Chile, donde ataja una seguida, prácticamente penales en casi todos los partidos. 4 penales en 7 partidos. Ajá, termina siendo la figura en esa gira, el año 33. Año 35. Luego destaca también en una famosa gira que se hizo a Europa del combinado del Pacífico, un combinado Perú-Chile, donde incluso se pueden ver, ¿no? Algunos reportes de diarios europeos, donde ahí prácticamente de esa escuadra, los que tenían mayores elogios, ¿no? En esos reportes de periódicos eran tanto Valdivieso como Villanueva, ¿no? Incluso y llegaron a jugar con equipos que estaban entre los mejores equipos europeos de ese tiempo, ¿no? Como el Slavia Praga, Sparta Praga, Newcastle de Inglaterra. Entonces, Miguel, disculpa que te interrumpa, yo tengo el dato que jugaron en un mismo día contra el Barcelona y contra el Real Madrid. Perdieron 10-1 y 4-1. Sí, creo que ya para ese entonces ya estaban realmente ya cansados, saturados de... Jugaron el mismo día que habían llegado. Meses, creo, de gira. Y ¿cómo se llama? El empresario, ¿no? Que había llevado a ese grupo de jugadores, organiza 2 partidos simultáneamente, ¿no? Entonces... ¿Y contra quiénes? Los negriaron mal, como se decía en esa época, en esa gira a Europa, ¿no? Yo tengo por ahí los recortes, porque me lo regaló el hijo de don Antonio Maquilón, el que fue capitán peruano. Tengo el contrato que le hicieron para viajar a la gira por, creo que eran 7 soles, una cosa así. Wow. Una cosa de locos. Definitivamente hay algo especial, ¿no? Con respecto a esta época mítica, ¿no? Del comienzo de los grandes torneos del fútbol moderno, ¿no? El primer Mundial, la primera Copa América, los 30s. Hay muchos jugadores que están ahí, ¿no? Como mencionaban, ¿no? En el caso de Perú, Manguera Villanueva, Lolo Fernández. Y en el caso del arquero no sé, hay algo muy, muy fuerte con respecto a Villanueva que todo el mundo coincide, ¿no? Me hace recordar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, Zamora, ¿no? Que es más o menos de la misma época, que también es personaje mítico que todo el mundo pone como primero, no importa cuántas glorias haya tenido España después de eso, ¿no? Pero eso definitivamente te lleva a pensar de que a pesar de que no lo hemos visto, tiene que haber habido algo verdaderamente especial, ¿no? Tienen 5 títulos con Alianza, el del 27, del 28, 31, 32 y 33. Es uno de los, digamos, de los padres de ese equipo del Rodillo Negro que arrasaba en esas épocas en el campeonato peruano. Y bueno, y ojo que hay un dato interesante ahí con lo que decías respecto a sus títulos. Tenía 17 años, Valdivieso. O sea, Valdivieso nació en el 10. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en el 90, tenía 80 años, muy lúcido, todavía se acordaba de todo, un caballero, educadísimo. Pero entró muy chico y dicen que era muy rápido. Jugaba, de hecho, en los partidos de los íntimos, cuando iban a jugar pues, en distintos barrios, ¿no? Que los invitaban, a veces jugaba de extremo, jugaba de delantero Valdivieso. De hecho, hizo goles, ¿no, Francisco? Hizo 7 goles en un partido. Sí, es un campeonato, creo que es un partido del campeonato. Es un partido. De primera
división de Lima contra el Sportivo Unión, ¿no? En el que Contra Unión. Reemplaza a Manguera jugando como delantero centro y mete 7 goles en un solo partido. Y él ¿no? Increíble. Dicen que era muy rápido, eso lo ayudaba en los penales, porque en esa época el arquero salía, pues y se adelantaba, no era que te quedas clavado en los 3 palos, en la línea, ¿no? Y eso lo ayudaba muchísimo, esa rapidez lo ayudaba muchísimo. Y también era, como el caso del Loco Quiroga, un arquero muy inteligente. Eso le permitía entender el juego. De hecho, no tuvo una trayectoria como técnico muy importante, pero fue entrenador después. La veía, conocía de fútbol, don Juan Valdivieso. Y seguramente eso lo habrá ayudado, pues, ¿no? Y estar en una época mítica del fútbol peruano, de los olímpicos, de esta época de Alianza, donde había mucha magia alrededor del fútbol. Yo creo que hace que siempre en estas votaciones Valdivieso salga como el mejor arquero peruano de todos los tiempos. Claro. Bueno, yo quiero contar que fue suplente en uno de los partidos del Mundial del 30, ¿no? Arrancó en Rumanía y el siguiente partido lo jugó Pardón. Pero tapa él, ¿no? Uno de los 2 partidos. Contra Rumanía. Claro. Sí, como dicen, bueno, era para ese entonces muy joven, pues no tenía 20 años, creo. 20 años tenía. Recién cumplido, sí. Y se retira pues casi con 31 o algo así, ¿no? Bastante joven. Pero bueno, de él lo que se dice como principales virtudes era su agilidad, ¿no? Que podía, dominaba bien el juego aéreo, era muy rápido, muy seguro de manos. En sus cualidades era un arquero atajador, sobre todo, pero para su época tenía muy buen dominio del área, ¿no? Sabía salir a cortar centros, digamos, era bastante ágil, tenía muy buena recuperación, podía volar de palo a palo, considerando también que era un arquero bajo, ¿no? Para los estándares de ahora, ¿no? Tanto él como Honores, pero digamos eran arqueros que brindaban bastante seguridad. Y era también con manos bastante fuertes, ¿no? En esa época, como decía, se estilaba tapar sin guantes, entonces un arquero tenía que saber coger la bola, no dar rebotes, y era bastante intuitivo también para los penales, ¿no? Entonces, un arquero, digamos, que para esa época daba garantías, ¿no? Entonces... De ahí viene su apodo del Mago, ¿correcto? De los penales, ¿no? De los penales, claro, ¿no? Entonces, para su época, digamos, podría él haber estado considerado quizás entre los mejores, si no el mejor arquero de Sudamérica, en su época de apogeo, que fue a mediados de los 30, ¿no? Tuvo, él, me parece que subidas y bajadas, ¿no? No fue un arquero muy regular. En el sudamericano que se hizo del 35, creo que el que destacó más fue el argentino Bello, y luego ya Valdivieso, ¿no? Pero bueno, no tuvo muchas oportunidades de lucimiento, ¿no? Prácticamente desde el 29 se hizo un sudamericano el 35 y de ahí al 37, en el cual ya el titular fue Honores, ¿no? Entonces, había claro, pocos partidos a nivel de selecciones, ¿no? Que quizás eso un poco le jugó en contra, pero sí pudo destacarse tanto en las Olimpiadas del 36 como en la gira que hizo el combinado del Pacífico a Europa, ¿no? Y ahí sí se tiene, digamos, buenos comentarios de él. De hecho, Valdivieso solo juega 10 partidos con la selección, pocos, pero le sirven para estar en el número 1 de nuestro top históricos de los arqueros peruanos. Ahí digamos, hay que considerar bastante el contexto de que hemos de la época de él casi solamente se convocaba para los campeonatos sudamericanos, ¿no? Y entonces, cuando uno compara partidos de esa época, de los 30 con los 50, en los 50 se jugaba el doble de partidos que en los 30, y en la época actual se juega, en los 70 se juega el doble de partidos que en los 50, y en la época actual el doble de partidos que en los 70, ¿no? Entonces, prácticamente había poca oportunidad de lucimiento, ¿no? A nivel internacional de los juegos en general. Así es. Bueno, ahora, Francisco, ¿nos repasas el top 5? Número 1. A ver, en el número 1 tenemos, como justo hemos estado recordando, al Mago Valdivieso. En el número 2 tenemos a Honores, a don Juan Honores. En el número 3 a Óscar Ibáñez. En el número 4 al Loco Ramón Quiroga. En el número 5 a Rafael Lasca. Ese fue nuestro top 5 de los arqueros históricos del Perú. Quiero agradecer la participación de ustedes, chicos, Miguel, Francisco y Gustavo. Gracias por tu tiempo también, por haber participado con nosotros. Ha sido un valioso aporte de toda la experiencia deportiva y periodística que has tenido a lo largo de los años, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes, yo he aprendido mucho con ustedes. No, por favor, ha sido un placer tenerlos, tanto a ti, Gustavo, como a Miguel. Definitivamente llenan este programa con su conocimiento y con sus experiencias, y ojalá que los podamos tener pronto nuevamente. Bueno, solamente despedir el programa, recordarles que estamos en el canal de YouTube Fútbol Entre Amigos TV, de suscribirse, y por supuesto, si les gusta este video, denles like, compártanlo con sus amigos, y con nosotros será pues hasta la próxima emisión de un nuevo programa. Chao amigos, nos vemos a la próxima. Hasta luego. Gracias.